Los invito a orar en esta mañana para continuar con nuestras predicaciones acerca de este maravilloso tema acerca de la mentira, de las 6 cosas que aborrece Dios y 7 aún abomina. Ya vimos la altivez de ojos y hoy estamos viendo la lengua mentirosa. Y creo que, hermanos, que hemos aprendido a buscar profundizar en los temas que dice la Escritura, porque la Biblia no es un libro de ciencia, ni pretende ser un libro de ciencia. La Biblia tampoco es un libro de psicología, ni le interesa ser un libro de psicología. La Biblia no es un libro de sociología, ni le interesa ser un libro de sociología. Sin embargo, es tan vasto y tan profundo que el Señor también nos exhorta a que como única regla de fe y de práctica la Biblia nos lleve a meditar en ella y profundizar en cada uno de los temas que ella tiene, conociendo ciencia y conociendo toda inteligencia humana que Él mismo nos exhorta en la Escritura a hacerlo. ¿Por qué mentimos? La Biblia dice que es pecado y dice que es por nuestro pecado, pero estamos viendo cuál es la razón, por la causa por la cual estamos pecando. La vez pasada predicamos y lo primero fue que pecamos por miedo. ¿Sí recuerdan? La primera reacción de cuando tenemos miedo es que mentir. ¿Fuiste tú? No, no fui yo, aunque después digas, bueno, sí. Pero natura dijimos, no, no fui yo. Fue la primera razón por la cual mentimos. ¿Cuál era? El miedo. Y hoy vamos a ver que la segunda razón por la cual mentimos es para engañar deliberadamente. Así es que te pido que cierres tus ojos en esta mañana y oremos al Señor para que Él sea el que nos lleve de su mano y podamos en esta mañana meditar en este maravilloso tema. Padre, te alabamos, te bendecimos y te rogamos que seas tú el que nos lleves con bien en esta meditación y que solamente tú seas el que hable a nuestras vidas y que tu siervo solamente sea un instrumento limpio para que todo tu amor y la enseñanza que quieres para nuestras vidas se vuelva audible, porque a veces nuestras limitaciones solamente se circunscriben a nuestros sentidos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que oímos, y por eso es que usas a voces humanas para poder transmitir lo que tú quieres. Así es que te pedimos que la mentira no sea forma activa en nuestra conducta, sino que luchemos contra ella, ya que el mundo es algo que practica regularmente. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué mentimos? La primera es por miedo. La segunda razón es para engañar. Eso está en la Escritura claramente. Y hoy lo vamos a ver. Igual el mismo gran hombre de Dios, Abraham, ese hombre que Dios lo escogió de entre Ur de los Caldeos, cuando la humanidad había caído en la barbarie, cuando había caído en lo más profundo del pecado, cuando existían ciudades como Sodoma y Gomorra, donde Dios incluso le dio tanto asco, tanto dolor, tanta cosa desagradable que incluso destruye a su propia creación al ver tanta porquería que existía en ese lugar. Ese Abraham que Dios le dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo y te bendeciré y haré de ti una gran nación. Pero también ese hombre de carne y de hueso, al igual que nosotros, ese hombre que no escapa de la debilidad humana, también nos enseña y nos revela que los seres humanos mentimos. Este mundo se ha vuelto mentira. Cuando prendes la televisión y ves los noticieros, ya no sabes si ves cosas reales o ves puras mentiras. Tienes que tener un criterio amplio, un conocimiento profundo de la historia de este país y del mundo para saber si es mentira o no es mentira. Hoy a las 7 de la mañana anunciaron que el Chapo Guzmán se había fugado, que habían hecho un túnel
digo, también preparé el sermón, pero también estoy al tanto de las noticias, pero había preparado un túnel de 1,5 kilómetros de no sé dónde, hasta llegar al área de las regaderas, hasta llegar a un lugar ciego donde las muchas cámaras que hay en ese sistema penitenciario de alta seguridad, y donde 20 minutos lo perdieron y se escapó. Algunos dicen que se escapó hace 3 días y que hoy lo revelaron, otros dicen que ahí están coludidos mucha gente. ¿Y tú qué piensas? Mintieron para engañar. La segunda razón por la cual el hombre miente es para engañar. La primera es ¿por cuál? Porque tenemos que miedo. Miedo de que nos descubran, miedo de que nos conozcan, miedo de que sepas cosas, entonces mentimos. Pero vimos también que el miedo no es algo presente. El miedo es miedo a lo que va a suceder, ¿de acuerdo? Así es que había una distancia entre el presente y el futuro. El miedo no es algo real, es algo que es futuro. ¿Sí recuerdan eso? Muy bien, ¿tenemos miedo al presente? No. ¿Tenemos miedo a qué? Al futuro. Lo cerramos muy bien. La segunda razón entonces hoy por la cual vamos a mentir, vamos a meditar, es el miedo por engañar. Pero para poder entender, tiene que hay un contexto. Ayer por la noche terminé hasta las 12 de la noche platicando con una pareja, un matrimonio que tiene muchos problemas, y cuando escuchas a uno o a otro, te das cuenta que las cosas no son tan sencillas. Tú la escuchas a ella y quieres agarrar a golpes al hermano, pero tú escuchas al hermano y quieres agarrar a patadas a la hermana. Los escuchas a los dos y te quieres dar un tiro. En realidad todo es bastante profundo, no es tan simplista, no es tan superficial. Los problemas no son tan simples, todo tiene un trasfondo. Aún los problemas en nuestra vida, hermanos, no son tan sencillos. Todos los problemas que hoy tenemos provienen de decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestra educación, de la forma en que nuestros padres nos educaron. Todo hoy se empieza a revelar y todo lo que hoy eres y tienes es producto de muchas cosas. Nunca es la suma de uno. Como vimos en la semana pasada, es la suma de todos los miedos, que se llama el ego, a la muerte. Así que hoy tus problemas es la suma de muchas cosas. Nadie es el culpable de tus problemas. Es la suma de muchas cosas. Pero tú eres el responsable de poder luchar contra ellos. Tú eres el responsable de lidiar con tu presente, de hacer algo por lo que hoy estás padeciendo, o de no hacer nada. Los invito a ir al libro de Génesis, capítulo 25, donde vamos a entender toda esa cadena de amargura, de pecado que acarrea al pueblo de Dios durante tantos años, empezando por Abraham, luego por Isaac, luego por Jacob, luego por toda la historia que conocemos hasta llegar a los jueces, a los reyes, hasta el advenimiento del Señor Jesucristo como su máxima muestra de amor. Pero ¿dónde es donde empieza el problema? La mentira no es algo que sale como si saliera una planta del piso. Fíjate bien, Dios le había dicho a Abraham: ven, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Haré de ti una gran nación y te daré muchos hijos. Y te daré muchas hijas, muchos siervos, siervas, te haré rico, ¿de acuerdo? ¿Él creyó o no creyó? Sí, y le fue contado por fe, ¿sí o no? ¿Y abandonó todo lo que tenía a su familia o no? Sí. Su padre lo quiso seguir porque su padre se dedicaba a fabricar amuletos para ídolos, y él le dijo: no me sigas. Fue capaz de dejar todo y caminar en fe y seguir a Dios. Pero luego vimos la semana pasada que él tuvo miedo porque su esposa era muy bella y mintió por temor a que lo matara para que Faraón no le quitara a su esposa, ¿cierto o no? ¿Ok?
Y no quiero profundizar en el tema pasado acerca de si Sara fue obediente o no, si tuvo culpable o no, pues en el capítulo 20 del mismo Génesis, cuando también miente a Abimelech y juega, eso lo vamos a ver las verdades a medias, porque si bien es cierto, era su esposa, también era su medio hermana, porque era hija de su padre. Recordamos que en aquel tiempo un hombre que vivía 700 años tenía muchas mujeres, tenía muchísimas hijas, entonces la esposa de Abraham era su medio hermana de quién sabe quién y también era su esposa. Pero luego un hermano me dijo: hermano, usted está cometiendo un error teológico. Era su medio hermana y entonces no mintió. No, sí mintió porque hay una razón. Era su mujer, había dormido con ella. Y entonces sí mintió. Es otro tema para cualquiera que me quiera saltar ahí con un error teológico. Versículo 1 del capítulo 25. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio luz a Siram, Josán, Madián, Isaac y Súa. Y Josac engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leurim, e hijos de Mediam, Efa, Efer, Anog, Abida y Elda, todos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a quien, a Isaac, a su hijo que tenía con la mujer que Dios le había dado. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Ahí es donde empieza la cadena de mentiras. Dios le había dado una mujer como hermosa, bellísima, y le había prometido que iba a darle una gran nación. Él creyó, pero conforme fue pasando el tiempo y ellos fueron envejeciendo y no venían los hijos, entonces Sara le dijo: oye, ¿por qué no te allegas con la sirvienta, con la esclava y tienes un hijo? Y él dijo: bueno, ¿a quién le dan pan que llore? Y tomó a esta mujer y que tuvo a Ismael, que es el padre de la nación árabe. Por eso se odian a muerte. Por eso los hijos de un adulterio jamás van a estar en paz, porque hay realmente odio por la traición hacia uno u otro. Pero también tuvo otra mujer que se llamaba, como dice aquí, Cetura. Y dice la Biblia que él ordenadamente dio todos sus bienes y posesiones ¿a quién? A su hijo reconocido, que fue, ¿quién? Isaac. Y a sus concubinas les dio dones, regalos y los alejó. Como cuando el perro esconde su hueso y aleja su pecado, ¿no? Las alejó lejos de su hijo. ¿Era el plan de Dios esto, hermanos, o no? No. Jamás he encontrado que la poligamia haya sido parte del plan de Dios para poblar la tierra. Cuando Dios creó el Edén, creó a un hombre llamado Adán y a una mujer llamada Eva y le dijo que poblaran la tierra. Pero nunca le dio, si él hubiera querido a la poligamia, hubiera hecho a Adán y le hubiera dado 5 Evas, pero no lo hizo. Sin embargo, en aquella época la poligamia era algo muy normal y este hombre de Dios hizo lo que el mundo hacía, como hoy muchas veces nosotros hacemos y practicamos lo que el mundo hace a pesar de que nosotros no somos del mundo. Y como alguien dice, como en un restaurante, al final siempre te pasan el ticket. Jamás entras a un restaurante, consumes y pides la cuenta y te dicen es una cortesía, gracias. Siempre te pasan el ticket. Así es que la historia que hoy vamos a ver es el ticket que la vida le pasa a Abraham por no tener fe, por mentir, por miedo. Y son conductas aprendidas las que sus hijos tienen cuando vamos a ver hoy una mentira para engañar. Así es que, habiendo entendido dónde empieza todo, en tener concubinas, mujeres, hacer lo que el mundo hace, vemos la historia que finalmente Abraham tiene a Isaac, el hijo de la promesa,
Y los invito a ir al versículo 27, a la historia que todos ustedes conocen. Es la historia de Isaac, de Jacob y Esaú, aquel que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Todo mundo sabe eso. Pero ¿ya vieron el antecedente de todo esto? ¿Cuál era? Que Abraham vivió conforme al mundo, poligamia, llámese como se llame, concubinas. En aquel tiempo era algo muy común. Incluso los reyes tenían esposas para celebrar acuerdos políticos y concubinas con las mujeres que amaban. Pero eso jamás ha sido el plan de Dios en la Biblia. Y no caigamos en la tentación de pensar que de un adulterio, de una fornicación, de un engaño, de una mentira, van a haber bendiciones. Veamos la historia de la segunda razón por la cual el hombre miente. Esta es una historia de terror, hermanos, pero es una historia que se da en todas las familias y vamos a verlo hoy. Y luego no te espantes porque tenemos tantos problemas en familia. Dice así: y aconteció que cuando Isaac, ¿quién es Isaac? El hijo de Abraham, envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Es la condición normal, es el final normal de un hombre de edad, anciano. ¿Cuál es lo que le pasa a un hombre anciano cuando ya es muy anciano? Sus signos, sus sentidos empiezan a disminuir. Estos lentes los empiezo a usar porque ya no veo de cerca. El domingo pasado dije algo muy interesante. El ser humano empieza a envejecer a los 26 años. A los 26 años empiezas a ser viejo. ¿Quiénes son viejos en esta mañana? Más bien, ¿quiénes no han llegado a los 26 años, sin mentir? ¿Quién no ha llegado a los 26? Levante su mano. Bien alto, bien alto. Entonces esta es una iglesia de viejos. Porque médicamente el ser humano a los 26 años empieza a envejecer. Dejas de producir colágeno. ¿Y sabes cuál es el colágeno? Es el como gel que cubre todas tus articulaciones, tus nervios, todos los hilos que corren por tu cuerpo dejan de producir. Y entonces empezamos a envejecer hasta llegar a algo inevitable, como lo que le pasó a Isaac. Y aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron. ¿Qué pasó, hermano? Perdió la vista, quedando sin vista, o sea, estaba ciego. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Recuerden que entre los judíos es hijo de madre judía, judío. Hijo de padre judío, quién sabe, ¿no? Pero aquí se desarrolla algo pernicioso. Y ten mucho cuidado, llamó a su hijo mayor. Entre los judíos, el primogénito era el que tenía la facultad, por ley divina, de heredar todos los bienes de la familia. Cuando moría el padre, el primogénito, o sea, el mayor, recibía el cetro de poder y la autoridad sobre todos sus hermanos menores, sobre las esposas de los hermanos menores y aún sobre la madre. Él recibía el poder y tenía que cuidar de ellos. Hasta el día de hoy esto es así entre los judíos. El primogénito recibe todo, el poder económico, moral y familiar de eso. Entonces Isaac lo llama y le dice: hijo mío. Y él le dice: heme aquí. Y le dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco,
y sal al campo y tráeme, ¿qué? Caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo también te bendiga antes de que muera. Aún los viejitos tienen buen apetito, hermano. Aún aunque hayas perdido la vista, lo tragón no se le quita a nadie, ¿no? ¿No te ha tocado ver que los viejitos, tráeme este guisadito que me encanta? Y llama al primogénito, y aquí, hermanos, empieza algo que se llama alineación parental. Cuando hay favoritos en la familia, cuando el padre tiene un favorito o una favorita, y lo peor de todo es que él dice, no, yo quiero a todos mis hijos por igual, pero los hijos se dan cuenta quién es el favorito. Naturalmente hay cierta identificación con alguno de los hijos, porque el hijo se lo gana, porque es más cariñoso, porque los temperamentos se complementan. Pero cuando hay una preferencia clara y evidente de un padre hacia uno de los hijos, empieza a haber sangre y muerte en la familia. Isaac, ya viejo, llama a su hijo favorito, porque a él le gustaba la caza, la carne de un animal salvaje, y llama a Esaú, que es cazador, y le dice, trae tus armas, o sea, flechas, arco, lanza y todo, sal y caza y hazme algo de guisar antes de que yo muera para que te bendiga. Claramente había una alineación parental. Y me pregunto si en esta mañana hay familias donde el padre tiene favoritos o donde la madre tiene favoritos. Ese es el principio de sangre, dolor en una familia. Versículo 5. Y Rebeca, la esposa de Isaac, que también era muy bella, estaba oyendo. Yo diría, estaba espiando. Estaba escuchando qué es lo que decía el padre a su hijo favorito, porque ella tenía también otro favorito. El padre, su favorito se llamaba Esaú, y Rebeca tenía un favorito que se llamaba ¿cómo? Jacob. Y ve lo que dice. Entonces Rebeca estaba oyendo, y cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Y vean entonces la maquinación de la mamá, porque aquí es maquinación. Se aprovechó de la ceguera de su esposo, se aprovechó de escuchar la conversación privada, y entonces ella, como también tenía un favorito, le dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Aquí hay un pecado importante, y que empieza a confabularse un engaño para mentir. Hay una alineación parental. El padre tiene a un favorito que es Esaú, y la madre tiene a un favorito que es Jacob. Por ley divina, ¿a quién le tocaba la primogenitura? A Esaú. Pero la madre dice, no, se la voy a dar a Jacob. Y déjame decirte algo, hermanos. Después, el que es tu favorito es el que más dolores de cabeza te dará a lo largo de toda tu vida. Y entonces la madre, usando la autoridad sobre su hijo, le dice, obedece ahora mi voz, hijo mío.
Y volvemos al ejemplo de la vez pasada, cuando Abraham le dijo a Sara, digámosle a Faraón que eres mi hermana y no mi esposa, y ella accedió, participó o no de la mentira, obedeció a su Señor. Y hoy encontramos igual a Rebeca diciéndole a Jacob, hijo mío, obedéceme y engañemos a tu padre. Y él, como buen hijo obediente, ve lo que hizo. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ahí viandas para tu padre como a él le gusta. Y ahí ve lo que pasa. ¿Usó ella o actuó con alevosía y con ventaja? ¿Por qué? Porque sabía cuál era el guisado favorito de su esposo. ¿Cierto o no? Escuchó, usó su autoridad, tenía ventaja sobre el otro. Dicen que el amor entra por la boca, ¿verdad? Cuando alguien anda de novio y te invita a su casa y guisa, dices, qué rico guisa esta mujer, y ahí caes, ¿no? Bueno, ella sabía perfectamente el gusto de su esposo y le dice a su hijo, ve y trae unos cabritos y vamos a preparar algo para engañar a tu padre. Versículo 10, y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Trazó todo un plan para engañar y mentir. La segunda razón por la cual el hombre miente es para engañar. La primera es por miedo y la segunda es para engañar y obtener un beneficio. Ve lo que dice aquí. Y dijo Jacob a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, ve nomás el amor de madre, ese amor de esa madre que se da por sus hijos, ¿no? Esa santa madre que es capaz de ofrendar su vida por su hijito. Y le dice, no te preocupes, que la maldición caiga sobre de mí. Y entonces Jacob dice, pues así quien no, ¿no? Si yo voy a recibir la bendición, y si nos descubren y hay maldición, caerá sobre mí, madre. O sea, vean lo pernicioso del engaño. Él no solamente pone en riesgo a su madre por la ambición de la primogenitura, porque ya le había vendido por un par de lentejas la primogenitura a su hermano. Después Jacob sería conocido como el padre de la mentira o el engañador, porque fíjate, es una conducta aprendida. El mentir para engañar es algo que se aprende. ¿Dónde aprendió Jacob a engañar? ¿Dónde? Su madre se lo enseñó. Hijo, ve y trae, pero no le digas a tu padre. Sácale un dinero debajo de la almohada, pero no le vayas a decir. No le vayan a decir a su papá que fuimos a ver a su tía. No le digan que le llevamos a esto. El mentir para engañar es una conducta aprendida y se aprende en el hogar, hermanos. Y cuando tu hijo después esté en el tambo o sea corrido o pierda importantes oportunidades en la vida por mentiroso, no, después no te preguntes, ¿por qué es así mi hijo? Porque tú le enseñaste. Le enseñaste a mentir para obtener algún beneficio, para engañar a alguien. Puedes mentir. Fíeme esto, al cabo, mañana cobro esto al tendero, y es mentira. Y tu hijo está aprendiendo que estás mintiendo para engañar y que te den crédito sabiendo que no vas a poder pagar. Y el hijo escucha. Entonces ella le explica todo el engaño y entonces todavía el inocente le dice, pero él es velludo y yo soy lampiño. Y entonces ella, que es una mujer inteligente, pero que también
había aprendido a mentir? ¿Cuándo, hermana Graciela? Su padre de Rebeca había engañado ¿a quién? Era una cadena de mentiras familiares. Ella también había aprendido a mentir de su padre. Todos habían aprendido a mentir. Y entonces le dice, no te preocupes, sea sobre mí mi maldición y solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuerpo donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de su hijo Jacob. ¿No se te hace un engaño macabro, hermanos? Hacer pasar a un hijo por otro para que él recibiera la bendición de la primogenitura, al grado de aprovecharte del conocimiento, del gusto de su esposo, de que estaba ciego, y luego de ponerle, porque en realidad cuando un anciano está muy anciano, muy ciego y ya no oye, ¿has visto a un anciano que ya no oye bien? ¿Qué? ¿Aún con el aparato? Sí, no. Yo tengo un cliente que tiene 96 años y comí con él la semana pasada, el señor Valentín Petit, un español viejo, pero ya casi no ve nada y no oye nada, pero ¿qué tal come? Fuimos a cobrar al guría, se echó un pecho de ternera él solito, impresionante. Una orden de pecho de ternera que yo con la mitad me da unas agruras terribles. Se echó media botella de vino y se echó no sé cuántos y comió excelente, pero ya no ve nada y no escucha nada. Cuando llegas a la ancianidad esto es totalmente posible, que no veas nada, que pierdas la vista, que casi no escuches nada, que ¿quién eres? Esaú. Ah, Esaú, sí. Y luego después de haber comido tan rico y bebido tan rico, lo engañaron. Lo engañaron y ve lo que sucede. Dice, entonces, versículo 18, entonces este se fue a su padre y dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? El hombre era un cadávercito, ya estaba anciano, no oía ni veía. Y entonces él le miente. ¿Por qué mintió? Y ese es el punto de este sermón. ¿Por qué mintió? Le dijo, ¿quién eres? ¿Y él qué dijo? ¿Soy quién? Esaú, tu hijo. ¿Cuál es la segunda razón por la cual se miente, hermano? Para engañar. Y entonces, aprovechándose, pero es que fíjate, para engañar tienes que aprovechar de la debilidad del otro. Siempre hay una víctima y un victimador. El hombre anciano, ciego y disminuido totalmente de sus facultades y bien tragón, y el otro joven, apoyado, alineado con su madre para obtener la primogenitura, mienten para engañar y obtener un beneficio. Cuando mientes por engaño es porque siempre buscas un beneficio. Y entonces dice el versículo 19, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a Esaú, ¿cómo es que la hallase tan pronto, hijo mío? Bueno, tampoco era tan tonto el padre, ¿no? ¿Cómo es que ya saliste a cazar tan rápido y me has traído el guisado? Y una mentira lleva a otra mentira. Y esa mentira llega a otra mentira. Y entonces le dice aquí, fíjate nada más, fíjate a qué grado llega la mentira de
Jacob que le dice, porque Jehová tu Dios hice que la encontrase delante de mí. Cometió perjurio, usó el buen nombre de Jehová para seguir con su mentira. Te lo juro por Dios. Hijo, ¿de dónde sacaste eso? Me lo encontré en la calle. Te lo juro por Dios. Cuando el Señor Jesús dijo algo al respecto de eso, ¿qué dijo? No usarás el nombre, bueno, la Biblia dice que no usarás el nombre del Señor en vano. Este llegó al grado extremo de, mintiendo para engañar, usó el nombre de Dios. ¿Cuándo has usado tú, hermano, el nombre de Dios para mentir? Te lo juro, por Dios, delante de Dios. En Estados Unidos, uno de los mayores crímenes, una de las mayores felonías, por lo menos en la ley, aunque muchos lo hacen, pero si te cachan eres castigado, es mentir sobre la Biblia. Y pones la mano sobre la Biblia y juras, porque es una nación que cuando fue el origen de los Estados Unidos, era una nación cristiana, hoy totalmente alejada de él. Pero hoy persiste la tradición de cuando vas a jurar, cuando vas a declarar, ¿sobre qué lo haces? Sobre la Biblia. Hoy juramos en el nombre de Dios en vano totalmente, te lo juro. Y dice, porque Dios hizo que lo encontrase delante de mí. Versículo 21. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres Esaú mi hijo o no. ¿Había duda o no en el viejo? Son viejos pero no tontos, ¿no? Tenía que escalar ahora otro nivel de mentira. Mintió sobre la casa, mintió sobre la voz, mintió sobre todo, y el viejo dijo, acércame para que te palpe. Porque además la bendición tenía que ser la imposición de manos sobre de él. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien palpó y le dijo, la voz es de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como de Esaú, y le bendijo. Cayó en la trampa. A pesar de que tenía su duda por la voz, ¿qué pasa con un anciano que ya no oye bien? Pues, espero que tú nunca le hayas sacado a tu anciano abuelo, tu anciano padre, una lana, un testamento, un papel, aprovechándose de su ceguez o su falta de escuchar. Pero sí engañamos, mentimos para obtener un beneficio a cada día. Y vean esto, hermano, ¿cuántos de nosotros no obtienen un cheque del gobierno por jubilación o algo, mintiendo ser incapaces? Yo no digo si sea justo o no la política en este país, que es una aberración, una cochinada, una corrupción absoluta, pero hay mucha gente que obtiene beneficios sin merecerlos. Hay miles de beneficios y fondos que el gobierno, y no estoy justificando, ni soy priista, ni panista, ni perredista, detesto la política en ese sentido, pero hay millones de pesos que salen y que van a parar a manos de gente que no lo necesita, y tú dices, bueno, si se va a robar, si alguien se lo va a robar, mejor me lo agarro yo. Conozco gente que tiene lana y que obtiene un cheque para pobres cuando no lo necesita, y dice, de que se lo roben a que me lo quede yo, me lo quedo yo. ¿Eso es engaño o no es engaño? Sí. ¿Tú crees que Dios va a prosperar eso a pesar de que venga de manos sucias? No. Easy comes, easy goes, como dicen los gringos. Lo que fácil viene, fácil se va. Pero las consecuencias del engaño son terribles. Y entonces le dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Otro nivel de mentira. Y Jacob respondió, ¿y qué dijo? Yo soy. ¿Cuántos niveles de mentira ha llevado, hermano? Escalable, ¿no? La mentira es escalable. Porque para sostener una mentira hay que elevar otra mentira. Y luego para sostener esa mentira
hay que elevar otra mentira y al rato es un castillo de mentiras. Y dice, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo sobre tu cerviz. Pero, perdón, dice el versículo, ¿eres tu hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. También dijo, acércame y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo vino y bebió. Y le dio Isaac a su padre, acércate ahora y bésame mi mano. Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de los vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti, sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú volvió de cazar, y él también hizo guisados y trajo su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de mi hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu primo, tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dijo y comí de todo esto antes de que tú vinieses? Y yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí, ahora ha tomado mi bendición, y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervo a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto, ¿qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Versículo 41, conclusión. Y aborreció Esaú a su hermano por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Ya viste las consecuencias del engaño? Pero ahora ve las consecuencias de la que participó y maquinó el engaño. Véanlo, un castigo que ninguna madre quisiera padecer. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. Porque ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Ahora sí se hace la víctima, ¿no? Versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, ¿cómo estas de las hijas de la tierra? ¿Para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán.
levántate y ve a Padán a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta que llegue a ser multitud de los pueblos. Y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Y así le sigue diciendo, y 6, y vio Esaú cómo Isaac había sido bendecido y le había enviado a Padán para tomar para sí mujer de allí, y cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a su padre Isaac, y se fue Esaú a Ismael, tomó por sí a mujer a la hija de Malad, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabot, además de las otras sus mujeres. Y fíjate nada más, el pasaje es muy triste. Al ver Esaú cómo lo habían engañado, hizo todo lo que su padre no quería que hiciera, como una venganza. ¿Por qué un hijo se vuelve rebelde? Cuando aprende del engaño y la mentira de sus padres. Y te dejo de tarea en el capítulo 28, 29 y 30, que Rebeca nunca volvió a ver a su hijo Jacob. ¿Cuáles son las consecuencias del engaño, hermano? Dolor, muerte, odio, y jamás hay bendición. ¿Cuál es la segunda razón por la cual mentimos los seres humanos? ¿Alguien me puede decir? Para engañar es la segunda razón por la cual mentimos. Proverbios 3, 5 al 6 dice, el justo aborrece la palabra mentirosa, el malvado se hace odioso e infame. La justicia protege al perfecto del camino, pero la impiedad trastorna al pecador. La segunda razón por la cual el hombre miente es para engañar. Y del engaño jamás sale algo bueno. Muerte, odio y rebelión de los hijos. Quisiera terminar en esta mañana preguntándote a ti, padre, madre de hogares, ¿cómo manejas las relaciones en tu casa? ¿Con mentiras o engaños? ¿Cómo educas a tus hijos? ¿Con engaños? Obtendrás lo que Isaac y Rebeca obtuvieron: engañadores e hijos rebeldes. Y eso acarreará solamente dolor a tu vida. Y por último, ¿será acaso que tu vida está basada en puras mentiras hoy? Como vimos la semana pasada, mentiras por miedo. Y hoy le agregamos algo más: mentiras por engaño. ¿Habrás engañado a alguien diciéndole que ese hijo es suyo y no es suyo? ¿Habrás mentido cuando solicitaste el empleo diciendo que no tenías antecedentes y sí tenías? ¿Habrás mentido en el sueldo que pusiste que ganabas y que no ganabas? Tal vez nuestra vida se conduce a base de mentiras y de mentiras. Y es una frustración muy grande en este mundo, y con eso termino. En mi vida profesional, hermanos, mis clientes no quieren escuchar la verdad. ¿Sabes qué quieren escuchar? Mentiras. Y si tú les dices la verdad de su situación, no te contratan. Y a veces tenemos que matizar la verdad.
Lo que el cliente quiere escuchar es que le vas a resolver el problema, aunque tú sepas que no. Yo no tengo nada contra los abogados, pero un día me llenó de terror un abogado cuando me dijo, yo le dije, oye, pero está mal el asunto, no lo vas a ganar, tú le estás diciendo que le vas a ganar al cliente. Y me dice, mira, lo importante no es que ganes o pierdas, lo importante es de que cobres. Yo dije, ¿en qué mundo vivimos? Si vas al banco y pides un crédito bancario, hermanos, y si dices la verdad, no te prestan, porque ni tienes comprobante de nómina, ni tienes estados de cuenta bancario, ni tienes aval, y mientes. Y a veces hasta escuchamos, hermano, ¿no me podría ayudar haciéndome un estado de nómina o algo? ¿No me podría esto? ¿Y sabes qué hacemos todos los cristianos, hermanos? Nos empezamos a enjuagar en engaños. Y a veces hasta vivimos de preparar información para engañar. Verdades a medias. Que al rato sientes que eres un Pinocho en toda la extensión de la palabra. Si no te sientes así, hermano, es que tu alma está cauterizada y el Espíritu Santo no está obrando en ti. ¿No es cierto? Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y pidámosle a Dios que perdone nuestras vidas, nuestros actos, porque a veces vivimos del engaño y luego al final también nosotros nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que estamos bien. Y eso es lo peor que ya puede pasar, que hasta tú te engañas a ti mismo pensando que eres bueno y que haces las cosas bien. A ese nivel de vida llega el engaño, cuando ya te engañas a ti mismo. La segunda razón por la cual el hombre miente es para engañar. Y es algo que Dios aborrece y aún abomina. ¿Qué tenemos que hacer? Vivimos en un mundo de porquería, hermano. Vivimos en un mundo donde si no mientes, no avanzas. Si no tranzas, no progresas. Y es cierto, muchas veces lo hacemos. Y no nos hace cómodos, ni nos hace sentir bien. Pero debemos tender hacia el otro lado, debemos tratar de buscar la verdad, buscar evitar la mentira. Y eso nos puede hacer sentir vulnerables y pensar que no vamos a prosperar. Pero eso no debe de ser. Señor, en esta mañana queremos pedirte que perdones nuestras mentiras. Cuando mentimos por miedo y ahora cuando mentimos para engañar. Padre, tú nos has puesto en este mundo para cumplir ciertas funciones, en un mundo donde solamente se maneja con mentiras y con engaños. Sin embargo, a veces tenemos que participar de ellas y las justificamos y las matizamos para poder sobrevivir. Pero en realidad es falta de fe, es falta de tesón, de coraje. Ayúdanos, Señor, a enderezar nuestros caminos. Que podamos salir en esta mañana con esta frase: endereza nuestros caminos, endereza nuestros caminos. Y yo quisiera que todos pudiéramos repetir esto como una señal de oración: endereza nuestros caminos. Repitámoslos todos con reverencia: endereza nuestros caminos. Una vez más, hermanos: endereza nuestros caminos. Una última vez: endereza nuestros caminos. Padre, te pedimos perdón por ello, en el nombre de Jesús. Amén.